les había compartido unas clases de otra profe, ¿sí? Que daba el práctico con la profe Griselda, pero en otro curso, ¿sí? Creo que era el 2K6, si no me equivoco, que daba la profe Karina Corazán, ¿sí? Pero bueno, no sé si iba exactamente parejo con la profe Griselda, ese es el tema, así que bueno, ahora vamos a retomar un poquito, ¿sí? A ver, digamos, en qué están, cómo están, así que bueno, eso, ¿sí? ¿Por qué parte van ustedes? ¿Qué vamos a seguir continuando? Igual yo ahora voy a rever lo que me había mandado Griselda, por dónde iban, etcétera, pero bueno, una cosa es lo que por ahí tengan duda y todo y que quieran sacarse. Ella me dijo que el jueves dio solo de soluciones, o sea que deberíamos ver esa parte ahora, pero bueno, quieren que saquemos dudas que tengan previo, que sigamos con sólido y soluciones y después veamos todas las dudas directamente de esa unidad. Sí, sí, bueno, sí, 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 sí. Así como decimos, ya no queda nada, eh, eh, también es una época difícil para ustedes porque se viene todo seguidito, ¿sí? Todo seguidito. Así que, bueno, entonces, vamos a seguir con la unidad que corresponde. Yo les había compartido una clase de soluciones, ¿sí? De esta compañera, la que no había compartido era de sólidos. Entonces, vamos a ver sólidos que no tienen nada en el aula compartido de sólidos, y bueno, y después cualquier cosa vemos un poquito de soluciones. Y después sí, pongo una clase en donde veamos todas las dudas, si quieren, de esa unidad, ¿sí? Y después seguimos con cinética y cosas, y después también pongo otra clase, si quieren ya veamos y saquemos dudas totales, ¿está? Así que bueno, ofrezco eso, digamos, esta unidad 4, que es la que yo estuve así ausente, más allá de que después pongamos una clase de consulta para el parcial donde se vea todo lo que rinden, bueno, me gustaría dar una clase extra de esta unidad en particular donde saquemos duda de todo, pero obviamente coordinado con ustedes, porque si ustedes me dicen, no, mire, la semana que viene, profe, estamos rindiendo a full, entonces no van a tener ninguna duda de la unidad número 4, no tiene sentido que las ponga. O sea, todo coordinado en beneficio de lo que ustedes necesitan, ¿sí? Pero sepan de que está mi disponibilidad para darles 2 clases de consultas previa al parcial. Si quieren, 2 clases de consulta en la fecha en que ustedes más o menos lo puedan acomodar, ¿sí? Sí, sí, 8 de noviembre, sí, porque ya después, ya la otra semana sí, exacto. Sí, sí, el parcial es el 8. Así que, es, bueno, 8 exactamente, bueno, a ver, déjenme ver. 8 es jueves, no, lunes, martes 9. Exacto. Eh, bien, en el lunes 8 sería el parcial. Y sí, podría ser el lunes 1 nosotros tendríamos, pero podría ser también en esa misma semana, más tirando a un viernes, si quieren un sábado, no tengo problema yo. No sé si quieren decirme por el chat si prefieren que en esa semana, del 1 al 6, eh, pongamos o sea, el 1 tenemos clase común, ¿sí? Si quieren que sea una clase de consultas durante la semana,
martes, miércoles, jueves o viernes, o si prefieren, qué sé yo, una horita el sábado, no hace falta que sea a las 8 de la mañana, puede ser a las 11, qué sé yo. Ah, rinden el sábado. Ah, entonces sábado no. Tendría que ser el viernes o cualquier otro día anterior de la semana, si quieren, un miércoles, no sé. Gracias por hacerme acordar de eso. Benjamín ni se había acordado que rendí el sábado. Así que, bueno, lo vamos viendo, nos queda todavía una semanita más, la semana que viene, si quieren lo charlan ustedes entre el grupo y la semana que viene me dicen qué día les queda cómodo, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a abrir la guía de sólidos. Perfecto. Yo le subí también esto que voy a abrir, está subido en el aula también, ¿sí? Es un práctico de sólidos. Este práctico de sólidos, digamos, era un PDF que yo ya lo había armado, entonces se lo subí conjuntamente con el link de esta otra profe para que, bueno, si lo podían ir viendo y ir resolviendo. Esto ya lo subí, me parece, si no me equivoco, ya lo subí. O estaba esperando que la otra profe me pase la clase de sólido para subirlo. Así que si no lo subí, lo subo con la clase de hoy de sólido. Bueno, voy a poner a grabar. Bueno, a ver. En esta unidad 4, entonces, veíamos los estados de la materia. Empezamos por gases, ¿sí? Gases, líquidos, sólidos y soluciones, ¿sí? A ver, en realidad la solución no es un estado de la materia, pero está dentro de su unidad, digamos, porque, bueno, es una mezcla la solución, ¿sí? Pero los estados que tienen las propiedades características son esos tres. Los gases, en donde habrán visto que obviamente los gases se movían libremente y esto era porque tenían pocas fuerzas intermoleculares, o sea, pocas fuerzas de atracción. Entonces, al no haber fuerzas de atracción, tenían una independencia y una libertad para moverse, ¿sí? Los líquidos tienen una fuerza de atracción un poquito más grande, entonces eso hace que limite un poco la movilidad de los líquidos. Y los sólidos son el otro extremo, digamos. En los sólidos, las partículas se encuentran completamente quietas, ¿sí? Quietas en cuanto al movimiento de cambio de posición, pero siempre las moléculas vibran, ¿sí? Pero se encuentran quietas en una posición determinada, ¿sí? Y eso de que se queden quietas una al lado del otro es porque la fuerza que las mantiene ahí es una fuerza de atracción grande, ¿sí? A ver, algunos más grandes que otros, no todos tienen la misma fuerza de atracción. Hay sólidos que son naturales y hay sólidos que son obtenidos por modificar condiciones. Cuando yo digo esto, ¿a qué me refiero? En la naturaleza nosotros encontramos el agua mayormente en estado líquido, pero la podemos pasar a estado sólido bajándole la temperatura y la podemos pasar a un estado gaseoso calentándola ahí, haciendo que se evapore, ¿sí? Pero el estado natural del agua, debido a sus fuerzas intermoleculares, es líquido. Bueno, así también pasa con los sólidos. Hay sólidos en donde su estado natural es sólido, que se encuentra así en la naturaleza porque sus fuerzas de atracción hacen que se queden así, que se queden quietas y que entonces estén en ese estado. Y hay otros sólidos que se obtienen debido a modificar condiciones, ¿sí? El hielo es agua sólida porque modifiqué la temperatura, si no, no lo sería, ¿sí? Entonces, vamos en la parte de sólidos, básicamente ustedes tienen que conocer bien los distintos tipos de sólidos, las características que me permiten distinguir un sólido de otro,
Y básicamente esas propiedades o características están muy ligadas a la fuerza de atracción o el enlace que tengan esta sustancia que está en estado sólido, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, lo que vamos a arrancar viendo, ¿sí? Yo les voy a compartir la pantalla. A ver, voy a poner en modo presentación para que lo vean en la pantalla. A ver. Ahí está, ahora sí. Ahí lo comparto en modo presentación. A ver, en esta tablita, que esta tablita está en la guía, ¿sí? Es muy importante, digamos, no con que se memoricen los ejemplos que están ahí, sino que les va a dar muchas pautas de las propiedades y características, y hay muchos problemas en la guía en donde a mí me dice propiedades y que tengo que vincular qué tipo de sólido es, ¿sí? Los problemas de sólido de la guía tienen que ver con eso, reconocer, clasificar sólidos, poder decir, este es un sólido tanto, este es el otro, debido a esto, ¿sí? Entonces, es fundamental entender, digamos, por qué un sólido tiene tales propiedades y que está todo vinculado. Por eso, la unidad número 3, cuando veíamos fuerzas intermoleculares, es el puntapié para esta unidad número 4. O sea, es muy difícil entender el comportamiento de los gases, los líquidos y sólidos, si uno no entendió que las moléculas estaban unidas por distintos enlaces, que había fuerzas intermoleculares, que las moléculas podían ser polares o apolares. Si uno no entendió la unidad número 3, es difícil que pueda llevar a la práctica de cómo, por qué, y le encuentre una razón a los distintos tipos de sólidos, ¿sí? Bueno, fíjense que el primer sólido que vemos ahí en la tabla es el sólido metálico, ¿sí? ¿Qué les dice? Que este sólido metálico, básicamente, ¿cómo voy a saber yo cuando un sólido es un sólido metálico? Bueno, es uno de los más fáciles, ¿sí? ¿Y por qué voy a saber que es un sólido metálico? Y bueno, si yo tengo un metal, sodio, calcio, el metal que sea, ese metal se encuentra unido a través de un enlace metálico. O sea que si yo tengo una varilla de metal y en esa varilla de metal hay un montón de átomos de metal, bueno, en esa varilla de metal, los átomos de ese metal, ¿cómo se van a unir? Y con el enlace metálico, nosotros habíamos visto que el enlace metálico era la unión de metales, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿sí? Yo cuando veo un metal, sé que los átomos de ese metal siempre van a tener esta unión, no pueden tener otra. Y bueno, entonces sabiendo cuáles son las características de una unión metálica, ¿cuáles eran las características de una unión metálica? En donde el catión del metal estaba rodeado de un mar de electrones. Entonces, sabiendo esto, es que justamente los metales se podían, ¿sí?, conducir. ¿Por qué? Porque tenían todo ese mar de electrones moviéndose. Entonces, esta es una característica distintiva de todos los sólidos metálicos, que pueden conducir el calor y la electricidad. Y eso es lo que yo tengo que reconocer, la característica distintiva. Porque que sea blando, duro, que tenga alta temperatura de fusión, no, va a haber otros sólidos que también pueden ser blandos, va a haber otros sólidos que pueden tener alta temperatura de fusión, ¿sí? Pero lo que distingue al sólido metálico es que conduce. Conduce el calor y conduce la electricidad, y eso lo logra gracias a todo ese mar de electrones que se está moviendo, y esos electrones son los que van a ir transmitiendo la energía, la electricidad, ¿sí? Y entonces van a poder conducir, ¿sí? Bien, el otro sólido que es fácil de reconocer es el sólido iónico.
¿Cómo sabíamos que una sustancia estaba unida por enlace iónico? Y habíamos visto en la unidad número 3 que si teníamos un metal del grupo 1 y 2 con un no metal del grupo 6 y 7, ese enlace era iónico, ¿sí? Si era un metal de cualquier otro grupo con un no metal, yo me tenía que basar en la electronegatividad, y si la diferencia de electronegatividad era mayor o igual a 2, entonces iba a ser iónico, ¿sí? Entonces, una vez que yo sé que el enlace es iónico, ¿qué característica tiene un enlace iónico? Es una atracción entre iones, es una fuerte atracción electrostática entre un catión y un anión. La fuerza de atracción entre ese catión y ese anión es tan grande que hace que no se muevan, ¿sí? Y al no moverse, no conducen. Y al estar tan fuertemente unidos por esa gran atracción electrostática, necesitan mucha temperatura para fundirse y tener movilidad. ¿Sí? Son duros, pero son quebradizos. ¿Sí? Son duros, pero quebradizos. Entonces, todas esas propiedades que ven acá en la última columna son debidas al tipo de enlace. ¿Sí? Bien, y acá en las últimas dos columnas tenemos, digamos, los que más se prestan a confusión. ¿Por qué? Porque en un sólido molecular tengo enlaces covalentes y en un sólido covalente tengo enlaces covalentes. Entonces, ¿cómo hago para darme cuenta cuándo un sólido es molecular y cuándo es un sólido covalente? Bien, a ver, cuando yo tengo, ¿sí? Moléculas, vamos a empezar por el covalente, en donde solamente la unión covalente está donde tenemos moléculas, generalmente la característica, no es la única, pero la característica más común de los sólidos covalentes, que son grandes redes, ¿sí? En donde tenemos átomos de no metal unidos por enlace covalente. Y generalmente tenemos el mismo átomo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo átomos de un metal, de un no metal, ¿sí? Como el carbono, repetidas veces, etcétera, va a ser un sólido covalente porque va a tener una unión covalente entre todos sus átomos de carbono. O átomos de silicio unidos uno al lado del otro, va a haber unión covalente nada más. Y generalmente forma estructuras así muy grandes, como por ejemplo, acá les pone el ejemplo del diamante, ¿viste? De grandes moléculas unidas por eso. Bueno, pero ustedes dirán, sí, pero yo qué sé yo cómo es la estructura y la molécula para darme cuenta si va a ser o no, ¿sí? Bueno, básicamente, esa molécula, yo me voy a dar cuenta que va a ser un sólido covalente, que solamente hay unión covalente, porque voy a tener átomos unidos por unión covalente formando toda esa red cristalina, ¿sí? El sólido covalente es un sólido muy duro, es de los más duros que hay, de mayor temperatura de fusión, ¿sí? Mayor. Y obviamente no se disuelve en agua, porque toda esa molécula gigante que queda no es una molécula que tenga propiedades para poder disolverse en el agua, ¿sí? Bien, entonces los sólidos covalentes tienen eso, solamente uniones covalentes. ¿Qué pasa? Yo veo una molécula y digo, bueno, la molécula del agua, veo que tiene hidrógeno y oxígeno, hay unión covalente, y digo, bueno, será un sólido covalente. No, hay una unión covalente, ¿sí? Pero las moléculas de agua con otras moléculas de agua no están unidas con unión covalente, están unidas con una fuerza intermolecular, ¿sí? Entonces nosotros los sólidos moleculares tenemos que podemos tener estos sólidos moleculares que están formados por moléculas y unidos por atracciones de fuerzas intermoleculares, como el agua, que le da la característica de como son fuerzas débiles, son blandos, ¿sí? Obviamente no conducen porque son no metales, están unidos por enlace covalente, entonces no van a conducir nunca, pero si son moléculas polares, van a poder disolverse en agua, ¿sí? Entonces,
yo puedo tener estos sólidos moleculares en donde, si bien adentro hay un enlace covalente, pero entre una molécula y otra hay fuerzas intermoleculares, y entonces yo voy a decir que ese sólido es un sólido molecular, ¿sí? Y que obviamente, como está unido con una fuerza débil, que es una fuerza intermolecular, más allá que sea la puente de hidrógeno, me refiero débil en comparación con los otros sólidos, ¿sí? Que tienen uniones de iones o uniones de átomos. Entonces, uniones de moléculas es mucho más débil que uniones de átomos o de iones. Entonces, comparado con los otros sólidos, estos sólidos van a ser los más blandos, los de menos temperatura de fusión por el tipo de unión. Pero ojo, que también hay sólidos moleculares donde hay unión de átomos covalentes, ¿sí? Pero tenemos que son moléculas apolares. Entonces, si tenemos átomos unidos por enlace covalente formando moléculas apolares, ¿sí? Entonces, también tenemos una fuerza de atracción muy débil, como la dipolo-dipolo inducido, que une las moléculas, o que se llama el London también, que une las moléculas apolares. Y entonces también son sólidos, blandos, malos conductores, ¿sí? Ahora, no deja de ser un punto difícil siempre en reconocer qué sólido es. Entonces, yo en la siguiente esquema, vamos a ver, en este siguiente esquema, es más o menos orientativo, me gustó esta imagen, la saqué, la encontré y me pareció buena, pero yo le haría algunos cambios, ¿sí? Directamente no me iría por tantas ramas. A ver, el problema básico está en cómo diferenciar si hay un sólido covalente o si es un sólido molecular, no si es metálico o iónico, ¿sí? Entonces, para darme cuenta de eso, las preguntas importantes son las dos primeras. Yo voy a ver una molécula y voy a ver una molécula unida con enlace covalente, porque si son dos no metales, yo voy a ver que el enlace es covalente. Ahora, ¿cómo sé si eso es un sólido covalente o un sólido molecular? Porque las propiedades son muy distintas. En el sólido, como dijimos, molecular, son blandos, porque la fuerza de atracción es una fuerza intermolecular, y en los sólidos covalentes son los más duros que hay, y de mayor temperatura de fusión. Entonces, ¿cómo hago para reconocer cuándo es uno y cuándo es el otro? Los sólidos moleculares son estos sólidos artificiales, por así decirlo. Son estos sólidos que naturalmente no son sólidos, que se convierten en sólidos por alguna modificación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, H2O. Tengo hidrógeno y oxígeno, son dos no metales, ¿sí? Bien, son dos no metales, el enlace es covalente. Ahora, si yo tengo que decir, hay un enlace, forma un sólido covalente, forma un sólido molecular, me hago la siguiente pregunta. El agua, naturalmente, ¿en qué estado se encuentra? O mayoritariamente. Líquida. Entonces, es un sólido molecular, porque su estado natural es un estado líquido. El dióxido de carbono, CO2, no metal, no metal, son dos no metales. Bien, enlace covalente. ¿Cómo hago para saber si va a ser un sólido covalente o si va a ser un sólido molecular? El dióxido de carbono, ¿cómo se lo encuentra comúnmente en la naturaleza? Como un gas formando parte de la atmósfera, ¿sí? Lo expulsan las plantas, lo absorben las plantas, lo expulsamos nosotros en la respiración. O sea, es un gas, naturalmente, ¿sí? Entonces, por más que yo lo tenga en forma sólida, su estado natural es un gas, entonces ese va a ser un sodio molecular. O sea que los sólidos moleculares yo los voy a reconocer por eso. Me voy a dar cuenta si es que naturalmente su estado es otro, gas o líquido, y yo lo estoy encontrando como sólido, ¿sí? Entonces es porque es un sólido molecular. ¿Estamos? Después las otras preguntas que están acá, si conduce o no, bueno, eso es para reconocer si es un sólido metálico o no, ¿sí? Entonces,
como yo dije, saber si un sólido metálico iónico no es la complicación. La complicación es en los covalentes diferenciarlos de los moleculares. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces, vamos a seguir. Bueno, acá está el ejemplo del ejercicio 2. ¿Sí? Fíjense, el azufre me pone la fórmula S8. ¿Qué significa esto? Que es una molécula de azufre formado por 8 azufres. ¿Sí? Es decir, esta molécula es una molécula en donde hay 8 azufres enlazados. Ustedes saben que la particularidad de los no metales es que para arman moléculas. Cuando yo tengo un metal, por ejemplo, calcio, sodio, potasio, cualquiera de estos metales, o hierro, nunca voy a encontrar subíndices en el metal cuando está solito. Nunca. Y eso no significa que haya varios átomos de calcio y que haya varios átomos de calcio unidos con el enlace metálico. No significa que no haya varios átomos de sodio. O sea, en el caso de los metales, yo nunca voy a encontrar esto para decir que hay 2 átomos de calcio o 2 átomos de hierro. Sí lo voy a encontrar los subíndices cuando estén unidos con otra cosa. Pero en los metales, yo veo el símbolo del metal y nada más, y ahí yo sé que hay varios átomos unidos por enlace metálico y que entonces va a ser un sólido metálico. Yo en los metales no necesito aclarar con un subíndice de que hay varios. Pero en los no metales, como la unión es distinta, la unión covalente comparten, y como vimos en la unidad número 3, en el único caso que se forman moléculas. Porque cuando yo en este ejemplo de calcio, sodio, yo tengo solamente átomos ahí. ¿Sí? Entonces, si yo tengo hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno va a tener subíndice, el oxígeno va a tener subíndice, ¿y esto qué va a significar? Que una molécula de hidrógeno se formó uniendo con el enlace covalente 2 átomos de hidrógeno. ¿Sí? O que una molécula de oxígeno se formó uniendo dos átomos de oxígeno. Pero en los no metales, como hay una unión covalente para armar una molécula, yo tengo subíndice. El azufre con el subíndice 8 significa que se han unido 8 azufre, qué sé yo cómo, ni qué será la forma. Yo le voy a dibujar la forma que quiera. Tengo 4 así, 5, 6, 7 y 8. Les dibujé una forma así porque se me ocurrió una manera de que se unan todos. 8 azufres. ¿Sí? Entonces, todos estos 8 azufres me forman una molécula de eso. ¿Sí? Entonces, nosotros en los no metales sí vamos a ver subíndices que me indican la cantidad de átomos que se unieron para formarme una molécula. Pero en los metales no vamos a encontrar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los metales no forman moléculas. ¿Está? Los metales cuando están solitos, no forman moléculas, son átomos de metal y nada más. En cambio, los no metales, sí o sí, forman moléculas. ¿Sí? Y por eso nosotros veíamos que cuando el enlace era covalente entre los no metales, teníamos todo lo demás. Teníamos estructura de Lewis, geometría, hibridación, polaridad, pero eso lo tenían solamente ¿quién? Los no metales unidos con enlace covalente porque son los que formaban moléculas. Los iones no tenían geometría molecular, el enlace iónico no tenía geometría molecular, el enlace metálico tampoco, porque no forman moléculas, ¿sí? Entonces, a mí me dice que el azufre 8, o sea, que está formado, una molécula de azufre formada por 8 de estos azufres, es un sólido blando, moldeable y no conductor.
¿Sí? Bien, entonces, fíjense que yo puse, ¿sí? Por las propiedades que presenta el azufre 8 es un sólido molecular. Fíjense que acá en la tablita, bueno, estaba, acá en el ejemplo de sólido molecular, el azufre, ¿sí? Te lo nombra como azufre solo, porque es el azufre, pero es un sólido molecular. ¿Por qué? Y bueno, sí, ustedes dirán, sí, pero ¿cómo sé yo que era molecular? Bueno, primero porque acá fue fácil me dio las características, es un sólido blando, moldeable y no conductor, o sea, sabemos que los sólidos blandos son los moleculares, porque son los únicos blandos comparados con los otros. O sea que mirando las propiedades de que es blando, los únicos sólidos blandos, miento, los únicos no, dentro de los sólidos metálicos hay raras excepciones de sólidos blandos, como el mercurio, ¿sí? Pero fíjense que si fuera un sólido metálico como el mercurio, a mí me diría conductor. Y acá me dice sólido blando y no conductor. O sea que cuando a mí me junta todas esas propiedades, no queda otra que este sólido sea un sólido molecular. ¿Sí? En el inciso B me dice un terrón de cloruro de sodio. Cloruro de sodio, ¿sí? Me dice, es duro, quebradizo y no conductor. Bueno, sí, nosotros diariamente vemos que es quebradizo. Si uno ha tenido la posibilidad de ir a la salina, uno encuentra una piedra así, pero que la puede romper, ¿sí? Y quebrar. Y aparte, la fórmula del cloruro de sodio, ¿sí? Está escrita acá. Tenemos un enlace iónico, porque tenemos un metal del grupo 1 con un no metal del grupo 7, o sea que el enlace que hay ahí es un enlace iónico, o sea que si no me hubiese dado las propiedades, igual yo tenía que haber deducido que era un sólido iónico, porque estoy viendo que es un metal del grupo 1 con un no metal del grupo 7, entonces va a haber un enlace iónico y va a ser un sólido iónico. ¿Sí? Después me dice, es un sólido que funde a 1115 grados, es insoluble en agua y es mal conductor, tanto en su estado sólido como fundido. Bien, me pongo una temperatura alta de fusión. Sabemos que los sólidos iónicos, los sólidos metálicos también pueden tener temperatura alta de fusión, pero el sólido metálico conduce. Y acá me dice que es mal conductor, o sea que no puede ser sólido metálico. Los sólidos iónicos no conducen y también tienen temperaturas altas de fusión. Pero me aclara que es mal conductor tanto en estados sólidos como fundidos. Los sólidos iónicos, como la sal de mesa, el sólido no conduce porque tiene sus iones fuertemente atraídos por el enlace, la fuerza de atracción del enlace iónico, la fuerza de atracción de cargas opuestas. Pero si yo disuelvo sal en el agua, esos iones se solvatan, se hidratan, se rodean de moléculas de agua y adquieren movilidad. Y al adquirir movilidad pueden conducir. Entonces, el sólido iónico, cuando yo lo disuelvo en agua, se rodea de moléculas de agua y adquiere movilidad, y al adquirir movilidad, conduce. Cuando lo fundo también, si yo lo fundo, se vuelve líquido y sus iones se movilizan, y al movilizarse los iones, conduce. ¿Sí? Entonces, si bien por la temperatura podía llegar a ser un sólido iónico, ¿sí? Pero me decía que era insoluble en agua, y los sólidos iónicos sí se disuelven en agua, y los sólidos iónicos conducen en estos sólidos fundidos, o sea que descartamos la posibilidad de que sea un sólido iónico. Entonces, para ese valor de temperatura, no me queda otra que decir que va a ser un sólido covalente. Temperaturas altas, insoluble, no conduce, ¿sí? Entonces, yo tengo dos chances de problemas, de mirar las propiedades como en este ejemplo y de acuerdo a saber las propiedades, deducir que es sólido, o como en el ejemplo que viene, si no me equivoco, que es mirando la fórmula. ¿Sí? En el ejercicio T3 dice, de los sólidos presentes en la vida diaria, por ejemplo, vuelve a nombrar la sal de mesa, el azúcar y me pone una fórmula, naftalina y me pone una fórmula, hielo,
Diamante, clasifíquelo según sus propiedades y sus empleos. ¿Sí? Bueno, fíjense que yo traté de hacerlo bien completito esto porque, bueno, como se los iba a subir y yo no se los iba a dar, etcétera, ya les queda, ¿sí? Fíjense que, bueno, ya dijimos, yo miro la fórmula cloruro de sodio y veo que el enlace que hay es un enlace iónico, porque tengo un metal del grupo 1 y un no metal del grupo 6, 7, ¿sí? Entonces, claramente digo, bueno, si hay un enlace iónico, y si hay un enlace iónico es un sólido iónico, punto. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando no me da propiedades, yo tengo que ir a través de aire. Acá veo el azúcar, ¿sí? El azúcar veo que está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, está formado por no metales. O sea que el enlace que va a haber es un enlace covalente, en donde se van a unir estos no metales para formarme la molécula que yo le llamo azúcar, que en realidad químicamente tiene otro nombre, ¿sí? Glucosa. Bueno, ahora, mirando que es una unión covalente, empiezo a preguntar. Bueno, naturalmente se encuentra en estado líquido o gaseoso, no, se encuentra en estado sólido. Bien. Entonces, podría ser un sólido covalente. Pero hagamos una pregunta más de estas que yo les había puesto al principio. ¿Tiene temperaturas de fusión muy altas? Y entonces ahí vemos, ¿sí? Que la temperatura, cuando nosotros ponemos azúcar a fundir, tranquilamente se empieza a fundir cuando yo la pongo en un fuego. O sea que la temperatura de fusión que necesita no es alta. Y ustedes dirán, ay, pero qué sé yo, qué calor o qué cantidad de temperatura emana una llama. Bueno, yo les voy a decir esto. Cuando hablamos de temperaturas altas por arriba de los 1000 grados, no hay ninguna llama de cocina que llegue a esa temperatura, ¿sí? Realmente, para lograr temperaturas por arriba de los 500 grados, se necesitan hornos especiales. Los hornos de cocina llegan a 250 como máximo, ¿sí? Por lo tanto, para llegar a temperaturas altas de por arriba de 500 grados, necesito hornos especiales, ¿sí? Entonces, claramente con la cocina nunca voy a estar dando una temperatura mayor a 500 grados, nunca. Lo máximo que voy a estar dando es 250 grados, ¿sí? Con una cocina. Entonces, no es una temperatura alta 250 grados, ¿sí? Para hacer un sólido. Entonces, no lo puedo considerar que el azúcar se funde a una temperatura alta porque se funde en la cocina. ¿Estamos? Y aparte, ni siquiera hace falta tanta temperatura. El azúcar se empieza a fundir bastante, cuando lo pongo en contacto, bastante rápido. Entonces, su temperatura de fusión no es muy alta. Entonces, si bien yo veo que hay enlaces covalentes, pero veo que su temperatura de fusión no es alta, o sea que es un sólido más bien débil, ¿sí? Más bien blando, entonces voy a decir que es un sólido molecular. ¿Está? Entonces, fíjense que ahí, mirando la fórmula, sabía que había enlace covalente, pero ¿cómo termino deduciendo que es un sólido molecular? Por la temperatura de fusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me hice la primera pregunta. ¿Se encuentra en estado líquido o gas naturalmente? No, se encuentra en estado sólido, el azúcar de la caña de azúcar, pero se funde fácilmente para sacarlo de la caña de azúcar inclusive, o cuando yo voy a hacer un caramelo en mi casa, se funde fácilmente. Entonces, si se funde fácilmente a la temperatura de una cocina común, entonces porque es un sólido blando, y si es un sólido blando, es un sólido molecular. ¿Sí? Pasamos al otro ejemplo. La naftalina. Veo que tiene el carbono, que es un no metal, el hidrógeno es un no metal, por lo tanto, el enlace va a ser covalente entre entre los carbonos y los hidrógenos. Bien, el enlace es covalente, pero si ustedes se fijan en esta que preguntaba, ¿es un sólido que sublima o funde fácilmente? ¿Sí?
En el caso del azúcar, decíamos que fundía fácilmente. Fíjense que la primera pregunta era si era un líquido o un gas a temperatura ambiente. El azúcar dijimos que no. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Si era un sólido que sublima o que se fundía fácilmente. En el caso del azúcar dijimos sí. Entonces, al decir que sí, era un sólido molecular. ¿Sí? Bien. ¿Qué significa que se sublime fácilmente? Que pasa de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el medio, por el estado líquido. Las naftalinas, no sé si ustedes lo conocen o lo habrán sentido, se usaban mucho tiempo antes, nuestras abuelas, era una bolita así, ¿sí? Que se colocaba en los placares de las casas para evitar, para ahuyentar las polillas que comían la ropa, ¿sí? Entonces se ponían para ahuyentarla, para guardar la ropa de una temporada a otra y evitar que cuando lo sacáramos estuviera toda comida por polillas hecha agujeritos. Bien. La naftalina se colocaba en bolsitas. ¿Y cómo es que ahuyentaba? Es porque iba emanando el naftaleno y el naftaleno, las polillas las repelen, ¿sí? ¿Y por qué? Y no era que se iba fundiendo y derritiendo el naftaleno, sino que con la temperatura ahí, de adentro del placar, ese sólido se iba sublimando, iba pasando de sólido directamente a vapor. ¿Sí? Eso es la sublimación. ¿Qué otro sólido se sublima fácilmente? ¿Alguna vez han visto, digamos, lo que se le llama el hielo seco? ¿Sí? Se usa mucho en películas, en boliches, etcétera, que pareciera que humo, ¿sí? Y es que ponen dióxido de carbono sólido y el dióxido de carbono sólido automáticamente se sublima a gas. Y entonces nosotros vemos como esa nube blanca y es dióxido de carbono y le suelen llamar hielo seco, ¿sí? Bueno, el naftaleno hace lo mismo, se sublima, nada más que no haciendo todo este humo blanco, pero se va pasando de sólido a líquido. A estado gaseoso, perdón. Entonces, si puede hacer eso a una temperatura normal de un placar, es porque no tiene un punto, una temperatura de fusión muy alto, ¿sí? Entonces, por ese motivo deducimos, como es un sólido que se sublima fácilmente, entonces las fuerzas intermoleculares tienen que ser débiles y entonces tiene que ser un sólido blando, y si es un sólido blando, tiene que ser un sólido molecular. ¿Sí? Después, bueno, tiene ejemplo el agua. Bien, yo veo el hidrógeno es un metal, el oxígeno es un metal, veo que es hay un enlace covalente entre los elementos del agua, ¿sí? Ahora bien, el agua, si yo lo pongo en estado sólido, se funde a temperaturas bajas, ¿sí? Por lo tanto, es un sólido débil, entonces un sólido molecular. Ahora, fíjense que estos últimos tres sólidos son sólidos moleculares, ¿sí? Pero son distintos. Uno porque tenía temperatura de fusión baja solamente, bueno, con el otro. Uno porque se sublimaba, que son todos sólidos moleculares. Pero dentro de los sólidos moleculares, ¿sí? Tenemos el que al tener temperaturas bajas, bueno, algunos, por ejemplo, el agua, ¿sí? Son todos sólidos blandos, con esa característica de no conducir ni el calor, ni la electricidad, ni nada, aunque sean moléculas muy distintas una de las otras, ¿sí? Y el último dice el diamante. El diamante es una estructura formada todo por átomos de carbono, ¿sí? Entonces, un átomo de carbono con otro átomo de carbono se va a unir con un enlace covalente, pero el diamante es toda una red, ¿sí? Que forma esa particular del diamante. Bueno, hay un enlace covalente ahí, pero el diamante sabemos que es el de mayor dureza, ¿sí? El elemento que está con dureza 1, catalogado, hay distintos tipos de ensayos de dureza,
¿sí? Entonces, está catalogado con dureza 1, de acuerdo al ensayo de dureza Mohr, ¿sí? Y tiene temperaturas de fusión altísimas. Entonces, vamos a llegar a la conclusión que el diamante es un sólido covalente. Entonces, fíjense que los últimos 4 ejemplos tenían enlaces covalentes, pero tuvimos que ver y analizar otras cosas para permitir diferenciar en si era molecular o covalente, ¿sí? De eso se trata un poco esta parte de los problemas de sólidos, ¿sí? Seguimos. Bueno, acá viene otro tema de sólidos. O sea, fíjense que ahí yo le puse el 2 y el 3, 2 tipos de problemas de sólidos en donde tenemos que clasificar sólidos. O de acuerdo a las propiedades, como en el 2, reconocer qué sólido es, o de acuerdo a ver su estructura, su fórmula molecular y deducir qué enlaces hay, deducir las temperaturas y todo lo demás, ver qué tipo de sólido va a ser, ¿sí? Como en el ejercicio 3. Bien, es una unidad muy teórica acá, no hay cálculo, tienen que saber muy bien el teórico de sólidos, ¿sí? Bien. Después dice un operario comprueba, ahora viene la otra parte de los sólidos, el tema de los sólidos semiconductores y el tema de la conducción, ¿sí? Dice un operario comprueba que cuando se calienta un conductor de cobre por haber elevado el voltaje, disminuye la conducción de cobre, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, habrán visto en el teórico, y la idea no es repetir un teórico, pero bueno, lamentablemente la unidad esta de sólidos es muy teórica, ¿sí? Habrán visto en el teórico que los sólidos justamente tienen bandas, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, un metal, ¿sí? Si nosotros vemos su configuración electrónica, vamos a poner el ejemplo. El sodio es un metal, ¿sí? Por lo tanto, es conductor. Bien. Su configuración tiene un Z de 11. La configuración es 1S1, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. ¿Sí? Bien. Los electrones que van a conducir siempre son los electrones más externos. O sea que el electrón que va a conducir es el electrón que está en esta última capa. Entonces, si yo tengo varios átomos de sodio, en la última capa, que es la capa de valencia, se va a estar dando energéticamente la conducción. Entonces, en los metales se dice que la banda de valencia que forman todos los átomos del metal que están, imagínense si yo tengo 6 millones de átomos de sodio, los 6 millones tienen un nivel 3 y tienen en ese nivel 3 un electrón que conduce, ¿sí? Que está dispuesto a moverse, porque como tienen baja energía de ionización, yo con poca energía lo puedo sacar, pero también lo puedo movilizar. Entonces, fíjense que si yo tengo muchos átomos, 6 millones de átomos, va a haber muchos electrones en esta banda de valencia, en esta última capa que se llama capa de valencia, y me forman lo que se llama una banda de valencia. Y en los sólidos conductores, la banda de valencia, donde están todos los electrones de la última capa, coincide con la banda de conducción energéticamente porque están en el mismo nivel. ¿Sí? Entonces, por eso conducen. ¿Sí? Ahora, si yo le doy energía de más a este electrón, ¿qué va a hacer? Y se va a ir. ¿Sí? Se va a ir, si le doy la energía suficiente para que se vaya, se me va. Entonces yo voy a perder, la banda de valencia me va a cambiar, porque si este se me va, ahora me queda esta como banda de valencia. Entonces, cuando yo a un conductor lo caliento demasiado, le doy mucha energía, ¿qué va a pasar? Ya dejan de coincidir la banda de valencia con la banda de conducción. ¿Sí? Entonces,
no, al revés, la banda de conducción se me va para arriba y la banda... O sea, para que conduzcan, yo necesito darle más... Si yo a esos electrones que estaban en una banda de valencia, le doy energía, se me van directamente y no van a poder llegar a conducir. Entonces, cuando yo a un sólido metálico le doy energía de más, hago que disminuya la conductividad. ¿Por qué? Porque ya se separa la banda de valencia y la banda de conducción. Cuando estaban con una temperatura normal, había conducción porque los electrones estaban en la misma banda energética. Pero si le doy energía de más, se me van. Y se me alejan de la banda de conducción y por lo tanto termino haciendo que pierdan conductividad. Entonces, en un conductor, si yo elevo el voltaje, aumento la temperatura. Siempre a voltajes más altos genero más temperatura. Y entonces, si aumento mucho la temperatura, pierde conducción porque se me separan los electrones de esa banda de valencia, toman esta energía del calentamiento debido a haber elevado el voltaje y se me van. Y entonces no conducen. ¿Sí? Bueno, ahí tienen una explicación mucho mejor redactada de lo que yo les acabo de decir, y que esta explicación está directamente sacada con la gráfica y todo desde la misma guía. ¿Sí? Fíjense que dice, los fenómenos de conductividad se pueden explicar mediante la teoría de bandas, según la cual los electrones ocupan determinadas regiones de acuerdo a su energía. ¿Sí? Se conocen tres bandas, la de conducción, la prohibida y la de valencia. La banda de valencia se encuentra por debajo de la conducción, separada por la prohibida, y dicha separación obedece a la diferencia energética de orbitales atómicos y a la distancia o interacción entre átomos de la red. En un conductor no hay banda prohibida entre medio, están ahí las dos, ¿sí? Juntitas. Entonces por eso conducen. Pero cuando yo a un conductor le doy temperatura, se separan y se genera esta brecha energética que hace que no pueda o que disminuya la conductividad. ¿Sí? ¿Qué más? En este otro problema dice, enumere y describa las propiedades de los cristales líquidos que se emplean en las pantallas de LCD. Bueno, esto, chicos, lo de cómo funciona un monitor LCD y las diferencias con un monitor de tubos de rayos catódicos, se lo tienen que saber como su nombre y apellido. Así de una se lo digo. Se lo van a tomar en el parcial, se lo van a tomar en todos los finales que hayan, de todas las mesas de exámenes del sistema. Está la pregunta del funcionamiento del monitor LCD, el funcionamiento del tubo de rayos catódicos, las diferencias. O sea que ustedes eso lo tienen que saber siempre, ¿sí? O sea que fíjense en cómo se los dio la profe del teórico esto, porque yo acá, justamente, la explicación que puse era justamente las propiedades del cristal líquido, porque pedía esto, la pregunta 12, ¿sí? Que justamente en las pantallas de LCD para justamente girar, ¿sí? Y que las moléculas se orienten y después se pueda formar la imagen, bueno, es necesario que tenga esas propiedades de la anisotropía, ¿sí? Y la propiedad óptica, ¿sí? Entonces, que pueda orientarlas a esas cristales. Entonces necesita, para que oriente y pueda ir a iluminar los píxeles. Pero bueno, acá les hablaba de las propiedades que tiene que tener el cristal líquido para poder formar la imagen en el tubo, en el monitor LCD, ¿sí? de cristales líquidos. Pero más allá de saber las propiedades del cristal, como dice acá, la presencia del campo eléctrico nos permitirá orientar las moléculas de cristal líquido de manera tal que el cristal líquido presente una propiedad óptica, mostrando así su característica anisotrópica. Se ilumina así cada uno de los píxeles del monitor de manera que nos permita formar la imagen. Bien, o sea, tiene que ser, el cristal líquido tiene que ser polar para que pueda ser modificado por un campo eléctrico y orientarse sus moléculas debido a que sea polar, y tiene que tener la propiedad de la anisotropía, ¿sí?
que entonces pueda en un sentido hacer una cosa y en otra no. ¿Sí? Eso ayuda a la formación de las imágenes. Esa es la anisotropía que tienen los cristales líquidos. Pero bueno, más allá de las propiedades en sí, vuelvo a repetir, estúdiense como su nombre, así, o como su DNI de memoria, cómo funciona el tubo de rayos catódicos y cómo funciona todo, y de cómo está formado, todas las capas del analizador, el polarizador y todo el monitor de LCD. ¿Sí? A ver, creo que no había... Voy a salir de la pantalla compartida, porque acá creo que no hay más en la presentación ya. Era hasta ahí hasta el ejercicio 12 era, sí. A ver, y vamos a ver. Vamos a ver si hay en la guía algún otro más de esto de sólidos. O sea, es como que está dividido en tres partes, ¿sí? La guía de sólidos. La parte principal, o la parte primera del inicio, en donde ustedes van a ver, como vimos recién, cuáles son las distintas sólidos y cuáles son las maneras de distinguir y clasificar estos sólidos. Después viene toda la parte de semiconductores, conductores y aislantes, el dopaje, ¿sí? De si hay semiconductores tipo P, cómo se forma un semiconductor tipo P, cómo se forma un semiconductor tipo N. Bueno, eso de dopaje es también la otra parte de sólido. Y la última parte de sólido es esta que vimos recién de funcionamiento de los monitores, ¿sí? LCD, tubos de rayos catódicos, bueno. Entonces, es como dentro de la misma unidad hay como subtemas. Entonces tienen que estudiarse la clasificación de los sólidos y las propiedades, y estudiar después también cómo es esto de los semiconductores, el extrínseco, intrínseco, el dopado tipo P, el tipo N, eso lo tienen que saber, y cómo funcionan los monitores LCD y de tubos rayos catódicos, ¿sí? A ver, voy a entrar acá a la unidad de sólidos, a ver si... Bueno, todo esto de los semiconductores, todo esto está, se lo habrá dado la profe en el teórico, que si no tienen ahí como bien resumidito, en la guía de práctico está bien resumidito eso. Cómo funciona el monitor también, ¿sí? Les habla de lo que es el cristal líquido y cómo funciona el monitor y todas las partes del monitor. Eso lo tienen. Bueno, así que eso se lo tienen que saber muy bien. Bueno, sí, ya de sólido no hay más nada. A ver. Pusimos ejemplos de clasificación de sólidos, pusimos ejemplos de semiconductores. Y pusimos ejemplos de esto último de lo que eran las propiedades de un cristal líquido, ¿sí? Después, como les digo, todo lo demás es muy, muy teórico. Bueno, vamos a ir a soluciones que es más práctico, ¿sí? Vamos a ir directamente a soluciones, que es muy, muy práctico. A ver. Perfecto. Bueno, en soluciones, ahí está. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Soluciones no es un estado de la materia, ¿sí? Está en esa unidad, pero no es un estado de la materia, sino que es un tipo de materia, ¿sí? Cuando yo puedo mezclar un sólido con un líquido y formo una solución, o puedo mezclar un líquido con un líquido y formo una solución, ¿sí? Las soluciones, ¿qué son? Las soluciones son mezclas. Mezclas homogéneas. ¿Qué significa esto? Es que vemos una sola cosa.
Y lo vamos a poner ejemplos muy básicos porque en la vida diaria estamos rodeados de soluciones, ¿sí? El aire es una solución. Es una mezcla de un montón de gases. Sabemos que hay oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, agua. Sabemos que hay un montón de gases ahí. Ahora, yo puedo pasarme mirando horas el aire y no voy a poder ver a dónde está el hidrógeno, dónde está el oxígeno, dónde está el agua. No puedo. Yo veo una sola cosa y le llamo aire, ¿sí? Esa es otra característica que tienen las soluciones. Es que no tienen un nombre químico, porque no se forma nada nuevo, ¿sí? No es que yo estoy haciendo que reaccione el hidrógeno con el oxígeno para formarme agua. No, yo estoy diciendo que acá hay moléculas de hidrógeno y hay moléculas de oxígeno. Una al lado de la otra, una alejada de la otra, no importa, pero están. No estoy diciendo que reaccionaron, se unieron y me formaron algo, ¿sí? En las soluciones no se forma nada. Es decir, es literalmente dos cosas mezcladas, pero siguen estando las dos independientemente, o sea, con su fórmula independiente. No es que esta se desarmó y reaccionó con esta y ahora entre las dos forman una cosa nueva. No, la solución es eso, literalmente solo una mezcla de cosas, ¿sí? Entonces, solo una mezcla de cosas. A ver, preparamos un jugo en casa, es preparar una solución. Preparamos un té, es preparar una solución, ¿sí? ¿Y cómo se llama? Y té, ¿y cómo se llama? Jugo, no tiene un nombre químico. Sin embargo, cuando yo pongo, si alguna vez leen las indicaciones, ustedes van a ver que todo tiene indicaciones, ¿sí? Yo leo el sobrecito de jugo y me dice, disolver en 1 litro de agua, ¿sí? ¿Y qué significa? ¿Que lo puedo disolver en menos agua? Sí, lo puedo disolver en menos agua, lo puedo poner en un vaso de agua eso. Ah, bueno, pero si lo pongo en un vaso de agua, ¿se me va a disolver todo o me va a quedar el resto en el fondo sin disolverse? Y es probable que me quede el resto en el fondo sin disolverse. ¿Y por qué? Y porque no tiene a dónde meterse, ¿sí? Que algo se disuelva en otra cosa, que el jugo se disuelve en el agua, o que la sal se disuelve en el azúcar, o el té o el café se disuelva en el agua, el tema de disolverse o formar una solución significa que se mete adentro. No reacciona, pero que se mete adentro. Y lo voy a tratar de esquematizar. Supongamos que este es mi vaso con agua, ¿sí? Y estas pelotas así son mis moléculas de agua que están ahí y sabemos que entre medio de las moléculas de agua hay fuerzas, fuentes de hidrógeno, que no son fijas, no es que esta va a estar quieta unida a esta. Se va a unir un rato con esta, después va a venir, se va a unir con esta, después esta se va a mover y se va a ir a unir con esta otra, después... O sea, es todo móvil porque se están moviendo, ¿sí? Vale, no hay muchos reflejos. Voy a ver si cierro ahí un poco. Un poco el reflejo. Acá me parece el reflejo. Bueno, entonces, yo tengo ahí varias moléculas de agua, ¿sí? Que se están moviendo, pero están atraídas una por otra porque hay una fuerza intermolecular que las atrae. Bien, ahora, supongamos que yo quiero dibujar la sal y la voy a dibujar como un triangulito negro para diferenciar. Y yo quiero poner hay varios iones de la sal. Cuando, ¿qué va a pasar? Cuando yo disuelvo, formar una solución significa que esto que yo estoy poniendo se metió entre medio de las moléculas de agua. Se metió entre medio.
Pero que se me haya metido entre medio no significa que reaccionó y formó algo nuevo. Acá sigue siendo el triangulito que era. Sigue siendo cloruro de sodio. Y la molécula de agua sigue siendo molécula de agua. No es que cambiaron. ¿Sí? El triangulito se metió de cloruro de sodio entre medio de las moléculas de agua. ¿Está? Pero no dejó de ser cloruro de sodio. Supongamos que esto sea sal. No dejó de ser triangulito para convertirse, qué sé yo, en otra cosa, en un cuadrado junto con el círculo. No. El círculo siguió siendo círculo, el triangulito siguió siendo triangulito. El agua siguió siendo agua, el cloruro de sodio siguió siendo agua. Lo que hizo es meterse entre medio. Para poder meterse entre medio, tiene que tener una fuerza de atracción similar a la que tenían las moléculas de agua o superior. El cloruro de sodio es una sal con iones. Por lo tanto, tiene una fuerza de atracción de iones que es más grande que la fuente de hidrógeno y por eso se puede meter ahí. Aparte, la molécula de agua es polar y los iones tienen carga. Entonces se puede atraer la carga de un ion con una parte, con el polo positivo de una molécula de agua y la otra parte del ion con el polo negativo. Se pueden atraer los iones con las partes positivas y negativas de los polos del agua. Entonces, por eso es que la sal se puede meter. Ahora, si esto fuera oxígeno, no se va a poder meter. ¿Por qué? Porque el oxígeno es una molécula apolar. Y la fuerza que tiene el oxígeno es fuerza de dispersión. ¿Sí? Es fuerza de dispersión, es una fuerza débil. Entonces, no le va a alcanzar esa fuerza de dispersión para vencer la fuerza puente de hidrógeno y meterse entre medio. No le alcanza. Entonces no se puede meter. ¿Y qué pasa? Y vamos a ver que burbujitas de oxígeno. ¿Y por qué las podemos ver? Y bueno, yo puedo ver burbujitas de oxígeno, sobre todo si dejamos, ¿qué pasa si dejamos una botella, algo en reposo a temperatura ambiente? Bueno, ¿viste? Están las teorías de que absorbe la no sé qué, la energía del ambiente, etcétera, qué sé yo, y pues, si vamos a ver burbujitas porque se nos evapora el oxígeno, se nos separa de ahí del agua, ¿sí? El agua de por sí como mezcla, no es que se desarma la molécula de agua, sino que como mezcla también tiene oxígeno. Entonces vamos a ver burbujitas. Y cuando nosotros vemos burbujitas de oxígeno, eso está significando que no está metido adentro. Porque si yo ya estoy viendo dos cosas, no es una solución. En una gaseosa, yo veo las burbujitas del gas, del dióxido de carbono, cuando me sirvo en el vaso. O sea que eso no es una solución, porque yo estoy viendo las burbujas y estoy viendo el líquido, estoy viendo dos cosas. Para que sea una solución yo tengo que ver una cosa. ¿Sí? Bien, entonces, la sal se puede disolver en el agua porque tiene una fuerza intermolecular superior al agua. O sea que para que se pueda meter y engañar, por así decir, a las moléculas de agua, tiene que tener una fuerza superior, ¿sí? O igual a la que tenían las moléculas de agua, ¿sí? Por lo tanto, entonces, nosotros tenemos que la sal se puede meter ahí porque tiene una fuerza igual o superior. Por eso es que no todas las cosas se pueden disolver en el agua. Y hay una regla que dice similar disuelve lo similar. ¿Sí? Nosotros tenemos pinturas al agua, que significa que yo la puedo agregar agua y disolverla, y de hecho, después lavar, si pinto un mueble o una pared, después seca me permite lavarla, porque se disuelve. ¿Sí? Pero hay otras pinturas que no, que yo necesito sacarlas con otro solvente. ¿Por qué? Porque no, el agua se le llama el solvente universal, pero no disuelve todo. ¿Sí? Entonces, para que algo se disuelva, ¿sí? Y se pueda sacar
tiene que tener una similitud o superior. Entonces, la sal se puede meter y formarme una solución, o el azúcar, etcétera, porque se mete y me forma una solución y me forma una sola cosa ahí. ¿Sí? Y yo veo una sola cosa, yo no voy a ver, dónde está cada ion del cloruro de sodio adentro del agua. No lo voy a ver. No voy a ver los iones del cloruro de sodio en el agua. Yo voy a ver una sola cosa. ¿Por qué? Porque esos iones se metieron y se disolvieron en el agua. Es como que se camuflaron con el agua. ¿Sí? Ok, pero para poder hacer eso tienen que tener una fuerza intermolecular igual o superior. Si es menor, no puede meterse y camuflarse. ¿Estamos? Bien. Entonces, armar una solución es hacer esto. ¿Sí? Y cuando se arma una solución, mi solvente tiene un tope. Si yo pongo un sobre completo de jugo en un vaso con agua, la cantidad a donde el jugo se pueda camuflar, así de decir, y meterse, son pocas. Entonces, yo puse un montón de moléculas de jugo y algunas se van a poder meter y otras no tienen a dónde meterse porque ya está todo ocupado. Entonces, cuando pasa eso, se dice que mi solución está saturada. ¿Sí? Saturada, no tiene a dónde incorporar más. Entonces, yo puedo saber que la sal se disuelve en agua, pero eso no significa que yo cualquier cantidad de sal que ponga se va a disolver en el agua. ¿Sí? Si yo sigo agregando más sal, más sal, más sal, ¿qué va a pasar? Y no tiene lugar a donde meterse y a dónde se van a ir, acá al fondo. Y se van a quedar ahí al fondo todos los triangulitos de sal acá al fondo. ¿Sí? ¿Está? Se van a ir al fondo todos los triangulitos de sal. Y ahí tenemos dos cosas. Acá arriba, una solución saturada, porque ya no le entra más nada, y acá abajo un precipitado. ¿Sí? Entonces tenemos acá arriba una solución saturada y acá abajo un precipitado. La combinación de las dos cosas forma una solución heterogénea. ¿Sí? Entonces, las soluciones que nosotros vamos a ver es esto, cuando algo no siempre va a ser saturada, pero es cuando algo se mete. O sea, cuando se precipita es que ya no tuvo más cabida para entrar, entonces se va al fondo, ¿sí? Y se ve en el fondo. Entonces, nosotros nos va a pasar exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando endulzamos un té? Y le podemos poner todas las cucharadas de azúcar que se nos ocurra, pero va a alcanzar un máximo de endulzarse porque ya no se va a disolver más el azúcar, ¿sí? Va a ir quedando en el fondo. Se le podemos seguir y es un engaño mental que tenemos que le estamos agregando más azúcar, pero en realidad lo que estamos tomando va a seguir con el mismo dulzor porque alcanzó el tope, ¿sí? Entonces, cuando ya se forma ese precipitado, no se va a seguir endulzando más, ¿está? Bien. Entonces, armar una solución es armar esto, una mezcla. No se forma nada nuevo, sigue siendo la sal por un lado y la molécula de agua por otro, en donde están metidas una camuflada con la otra. Pero no es que formaron algo nuevo, ¿sí? Ese es el concepto de solución. Hay dentro del concepto de solución dos cosas, dos componentes, digamos. Para tener una solución mínimamente tengo que tener dos cosas. Lo que agrego y a dónde lo agrego. Bueno, esto se llama soluto y solvente. ¿Sí? El soluto es lo que yo agrego y el solvente es a dónde lo agrego. Si yo estoy disolviendo sal en agua, la sal es mi soluto y el agua es mi solvente. ¿Sí? Todas las soluciones que nosotros vamos a ver van a ser soluciones acuosas, donde, es decir, que mi solvente es siempre agua
y lo que va cambiando es lo que le pongo. ¿Qué pasa si yo a mi solvente agua le agrego, a mi vaso de agua le agrego una cucharadita de sal? ¿Cómo se va a llamar esa solución? Y le llamamos agua con sal. Bien, o salmuera, por ahí le pueden decir. Si yo al agua caliente le agrego una cucharadita de café, ¿cómo se va a llamar la solución? Y le vamos a decir solución de café o me preparé un café. O sea que fíjense que cuando el solvente es siempre el mismo, casi no se lo nombra. Se nombra el soluto, que es lo que yo puedo ir variando. Entonces, si yo digo, preparé un jugo, no significa que estoy poniendo el jugo solo. Obviamente, lo estoy poniendo con agua, pero no la nombro el agua. Bueno, yo les doy todos estos ejemplos cotidianos porque ustedes en los problemas van a ver soluciones de ácido acético, de esto, no importa cuán complicada sea la fórmula en soluto. No deja de ser un soluto que agrego. A mí me dice, se forma una solución de carbonato ácido de amonio. Y a ustedes no se tienen que perder en que usen carbonato. No. El soluto es ese punto, le llamamos soluto. Nada más que siempre se va a nombrar el soluto, y no porque solamente siempre es agua. Entonces yo digo, me preparo un café, pero es obvio que tengo café y agua. Me preparo un jugo y es obvio que tengo jugo y agua. No me estoy comiendo el jugo así en polvo, que también puede ser, ¿no? Entonces, en los problemas, traten de siempre llevarlo al problema de soluciones a la simplicidad de algo cotidiano, ¿sí? De imaginarse lo que les dice el problema como si fuera la taza de café o el vaso de jugo, más allá de que la fórmula sea compleja, etc. ¿Sí? Porque eso va a ayudar mucho a tratar de imaginarse. Esto, soluciones es algo práctico, es algo que yo preparo, yo hago una mezcla de esto con esto. Entonces tengo que tener la posibilidad de imaginármelo o graficarlo. Van a ver que yo por ahí en los ejemplos voy a usar gráficas. Voy a graficar, estoy poniendo un soluto, estoy esto, o sea, porque ayuda mucho a entender lo que hago. Si entiendo lo que hago, voy a poder plantear lo que me pregunto. ¿Sí? Bien. Ahora bien, ya vimos entonces que la solución está formada por un soluto y un solvente. Ahora hay un lenguaje que tiene que ser universal, por ejemplo. Y ahora todo el mundo, si hay algo que hizo el COVID es que todo el mundo aprenda a hablar de alcohol al 70%. ¿Sí? ¿Qué es esto? Alcohol al 70%. Y bueno, o cómo preparar alcohol al 70%, si no lo compro preparado, ¿cómo? Bueno, es preparar soluciones, ¿sí? Fíjense eso de que universalmente todo el mundo sepa que tenía que preparar alcohol al 70%, es un lenguaje universal. O sea, que hay una manera de expresar las soluciones en un lenguaje universal, y es las unidades de concentración. Si yo digo que está el 70%, eso es una unidad de concentración. Entonces, las unidades de concentración en las soluciones me indican una relación. ¿Relación entre quién? Entre el soluto que puse y la solución que formé. Si yo digo el 70%, es porque tengo 70% de algo dentro del 100% total. ¿Sí? Entonces, esas unidades de concentración son las que nosotros vamos a ver, ¿sí? Y vamos a entender que hay problemas en donde a mí me pide preparar alcohol al 70%, pero me puede pedir que prepare, qué sé yo, un vaso de 200 mililitros como que prepare un tacho de 500 litros. Y entonces yo tengo que poder usar los conceptos y las unidades de concentración para saber, bueno, entonces ¿cuánto tengo que poner acá?
de alcohol, ¿cuánto tengo que poner acá? No es lo mismo que porque sea el 70, no va a ser lo mismo, ¿sí? Bueno, el 70% es algo fácil de darse cuenta como unidad de concentración, porque bueno, uno entiende que es el 70% del total. Si tengo que preparar 500 litros, el 70% va a ser de eso. Si tengo que preparar 200, el 70% de 200 va a ser del alcohol. Pero hay otras unidades de concentración que son un poquito más complicadas, ¿sí? Pero todos tienen la misma función. Todas las unidades de concentración expresan una relación entre el soluto que pongo y la solución que es mi total, ¿sí? La solución es mi todo, es mi mezcla. Entonces, nosotros vamos a tener problemas de dos tipos, en donde a mí me da cantidades, puse tanto de sal y tanto de agua, armé medio litro de solución. Quiero saber qué concentración tiene esto. Entonces tengo que poder hallar una unidad de concentración de la solución que armé. Y yo puse un sobrecito de 10 gramos de jugo en un litro de agua y armé un litro y un poquito más de jugo. Y bueno, ¿qué concentración tengo ahí? Y puedo calcularlo, ¿sí? Pero hay muchas unidades de concentración. Entonces, tenemos problemas en donde a mí me va a dar cantidades y yo tengo que saber cuál es la concentración que me quedó formada en esa solución. Y hay otros problemas en donde yo uso la concentración como un dato, ¿sí? Que puede ser al revés. Bueno, supongamos que a mí me dicen, como en el caso del alcohol, Verónica, prepárame 5 litros, ¿sí? De café al 2%, ¿sí? Bueno, entonces yo tengo que saber cuánto tengo que poner de café para que sea exacto al 2% y no sea al 2,1 o al 1,8, ¿sí? Entonces tengo que hacer cálculos. Generalmente, ¿qué hago? Reglas de 3, ¿sí? Entonces, ese es más o menos el criterio que tienen que tener. Ahora vamos directamente con planteos de soluciones, ¿sí? A ver, de los problemas de solución. Bien, vamos a ver. En la guía, ¿dónde la tengo? La guía, acá está. Vamos a ver. Empezamos por el problema 1, ¿sí? El 1 y el 2 no tiene cálculo no tiene la parte de concentración, pero sí tiene la parte de este concepto de solubilidad, de solución. Bien. Dice, la solubilidad de una sal dada en agua es de 60 gramos por cada 100. La solubilidad es una propiedad que me indica esto. ¿Cuánto es lo máximo que puedo poner de algo en una determinada cantidad de solvente? ¿Sí? Entonces, la solubilidad es la propiedad que a mí me va a decir, hasta acá, con esto, ya lo saturas. Con menos de eso, es insaturada, y con más de eso, ya precipita. ¿Sí? Entonces, la solubilidad es una propiedad que me define, este es el límite. Ahí la saturas. Si pasas de este límite, va a empezar a tener precipitado. Bien, entonces, a mí en el problema 1 de soluciones me dice, la solubilidad de una sal dada en agua es de 60 gramos por cada 100, ¿sí? O sea que 60 gramos del soluto de esa sal solamente puedo poner por cada 100 gramos de agua. Si me paso de esa cantidad, ¿sí? Yo puedo tener dos situaciones que lo habrán visto ustedes en el teórico.
una cosa son las soluciones saturadas, insaturadas, y hay otra que me está faltando, que es la sobresaturada. Muchos confunden solución sobresaturada a cuando tenían el precipitado acá abajo. No, es un error. Una solución sobresaturada es aquella que a causa de un calentamiento, el precipitado que estaba abajo se disolvió. A causa de un calentamiento lento y un enfriamiento lento, se logró disolver más soluto del que permitía mi solución. ¿Sí? Por ejemplo, en este ejemplo que me dice 60 gramos en 100 es mi tope. ¿Sí? Si yo pongo 70 gramos en 100, ¿sí? Yo puedo tener dos situaciones. Que solamente 60 queden disueltos y los otros 10 pasen de largo. ¿Y qué puedo hacer yo si yo quiero que sí o sí lo disuelvan todo? ¿Sí? Si yo pongo 70 gramos, ¿qué va a pasar? Van a disolverse 60 nada más y me van a quedar los 10 acá en el fondo. ¿Cómo hago para que esos 10 se me metan ahí? Porque yo quiero que sí o sí me entren acá los 70. Bueno, la alternativa más fácil es le agrego más agua para que tenga más lugar a donde meterse. Pero supongamos que no puedo agregarle más agua. Que tengo el recipiente ya lleno y necesito que esto que está acá, estos 10 gramos, se metan ahí. ¿Cómo puedo hacerlo? Exacto. Aumentando la temperatura lentamente, yo logro que se debiliten las fuerzas intermoleculares y que sea más fácil que se mete. Pero también, para yo decir que fue exitoso lo que yo hice, necesito enfriar lentamente. Y si cuando yo enfrío, supongamos que esto estaba a 20 grados. A 20 grados a mí se me disolvieron 60 en 100 y se me quedaron 10. Pero empecé a calentar 30, 40, 50, 60 grados, 70 y logré que se me disolviera todo. Empiezo a bajar la temperatura lentamente y si cuando llego a 20 no me lo expulsó a esos 10 gramos y me los retuvo ahí adentro, ahí puedo decir que mi solución está sobresaturada, porque a 20 grados estoy teniendo los 70 disueltos que no tendrían que estar, digamos, debido a que la solubilidad era 60 como máximo. ¿Sí? Entonces, ojo, un error muy común que todo el mundo cuando dice se forma precipitado, solución sobresaturada. No, no está sobresaturada si no está metido adentro. ¿Sí? Para que una solución esté sobresaturada significa que habiéndole hecho calentamiento y enfriamiento, logre que se meta mayor cantidad de lo que estaba permitido a esas temperaturas. Siempre la solubilidad es una propiedad física que se da para una determinada temperatura. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá me dice que la solubilidad de una sal es de 60 gramos por cada 100. Se tomó una muestra de 20 mililitros, ¿sí? De un curso de agua y arrojó que tenía 60 gramos en 50 de agua. ¿Sí? Bueno, acá por los números quizás es mucho más fácil de verlo. ¿Cómo creen que está esta solución? Si yo tenía 60, agarro una muestra, voy, la analizo y adentro de esa muestra encuentro que hay 60 gramos de sal por cada 50 de agua. Y a mí me decía que lo máximo era 60 por cada 100. ¿Qué va a pasar entonces con esa solución? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Sobresaturada. Recontra sobresaturada. Y sí, pero ¿por qué? Lo puedo hacer inclusive con regla de 3 si quisiera, ¿sí? Yo puedo decir, si en 100 gramos
lo máximo son que se disuelvan 60 gramos de sal, en 50 gramos de agua, lo máximo debería ser 30. Y estoy teniendo en mi muestra 60 en 50 gramos. O sea que estoy teniendo el doble de lo que me permitiría mi solubilidad. Entonces, evidentemente, esa muestra de río está sobresaturada, esa agua. Y bueno, seguramente tuvo un calentamiento y un enfriamiento ese río que hizo que se disolviera más de lo que permitiría si su temperatura fuera siempre pareja. ¿Sí? Entonces, podemos plantearlo con regla de 3. Ahí era un número más fácil de ver porque veíamos 60 gramos en 50. O sea, teníamos lo máximo en la mitad de agua, o sea que claramente veíamos que estaba recontra saturada, recontra sobresaturada, perdón, pero si fueran otros números que no me doy cuenta fácilmente con solo mirarlo, yo puedo plantearlo con regla 3 y decir, si en 100 como máximo tiene que tener 60, en los 50 de agua como máximo tiene que tener 30. Y ahí me dijo el problema que en 50 gramos de agua había 60. Esos son los valores que decía. Entonces, esta muestra va a ser sobresaturada. ¿Sí? El problema 2 dice, una muestra de 1,2 gramos de una sal se disuelven en 15 gramos de agua para dar una solución saturada. ¿Cuál es la solubilidad? ¿Sí? Entonces, fíjense. Paren que se me cayó. Ahí está. El problema número 2 me dice que una muestra de 1,2 gramos de sal, yo tengo 1,2 gramos de sal, disueltos en 15,1 de agua, en 15,1 gramos de agua. Y me dice que esa solución es saturada, ¿sí? Es saturada a 25 grados, entonces me pide que calcule la solubilidad. La solubilidad se expresa como gramos de sal por cada 100. Entonces yo voy a plantear, si en estos 15 gramos, en 15 gramos de agua tengo 1,2 y está saturada, en 100 gramos de agua voy a tener X y también va a estar saturada, y entonces, como van a ser los gramos en 100, va a ser mi solubilidad. ¿Cuánto me daría eso? ¿Vale? ¿Alguno me puso en el chat cuánto está dando eso? 7,94. 7,94. Entonces yo voy a decir que la solubilidad es 7,94 gramos por cada 100 gramos de agua. ¿Sí? Bien. Seguimos. Vamos a ir ahora a lo que es cálculo de concentración. ¿Sí? Veamos cuál hacemos. Bien. Ustedes vieron que hay distintas unidades de concentración. ¿Sí? Tienen la unidad peso en peso, unidades físicas y unidades químicas. Las unidades físicas son peso en peso, peso en volumen, volumen en volumen, ¿sí? Y después las unidades químicas son la molaridad, ¿sí? La fracción molar, la molalidad también, ¿sí? Bueno, esas son las más usadas en la molaridad y los porcentajes. Entonces, tenemos que
esas son las unidades de concentración. Ustedes deben saber bien qué significa cada unidad de concentración. ¿Sí? Vamos a ver el 3, por ejemplo. El 3 dice, calcule el porcentaje peso en peso de cada una de las siguientes soluciones. O sea que en el problema 3, yo tengo que calcular una concentración. ¿Sí? Yo les había dicho que había dos tipos de problemas, en donde a mí me da cantidades y yo calculo una concentración, sea cual sea, en este caso peso en peso, lo que sea, y el otro tipo de problema es donde a mí me da una concentración y yo la uso para sacar una información de cuántos gramos tengo que poner. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora el 3 con la unidad de porcentaje peso en peso. Ahora, si a mí me pidiera con otra unidad, entonces pasa lo mismo, nada más que tengo que definir bien la unidad y saber bien. Bueno, me dice, calcular el porcentaje peso en peso. Entonces vamos a ir al 3, me pide porcentaje peso en peso. Perfecto. El porcentaje peso en peso, ¿qué es? Ya vamos a definirlo y lo vamos a plantear como regla de 3. Y me dice, de cada una de las siguientes soluciones. Vamos a hacer entonces, vamos a hacer el B. El B dice que se pusieron 31 gramos de cloruro de potasio en 45 de agua. ¿Sí? Bien. Paren, ahí vuelvo el zoom. Perfecto. Entonces, me dice que se pusieron estos gramos en esto. O sea, fíjense que este problema me da cantidades y me pide concentración. Bien. Yo lo primero que tengo que hacer es plantear la unidad que quiero hallar. ¿Sí? ¿Qué quiero hallar? ¿Peso en peso? Bueno, vamos a plantear. Hallar el peso en peso es hallar ¿qué? Es hallar los gramos de soluto, o sea que yo tengo que hallar acá los gramos de soluto que están en 100 gramos de solución. Eso es hallar el porcentaje peso en peso. Vuelvo a repetir, para eso uno tiene que saber bien qué significa cada unidad de concentración. ¿Sí? Entonces, hallar el porcentaje peso en peso es hallar los gramos de soluto que están en los 100 gramos de solución. Bien. Para yo resolver esta incógnita en regla de 3, necesito acá arriba plantear con los datos. Siempre abajo va mi incógnita, arriba van mis datos. ¿Y qué necesito? Tener gramos de solución para completar en una regla de 3. Yo acá tengo que tener la misma unidad. Y acá de mis datos tengo que tener gramos de soluto. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo primero que nada planteo la regla de 3. ¿Qué es lo que quiero hallar? Y acá arriba, ¿qué necesito de mis datos? Los gramos de soluto para que pueda plantear la regla de 3. Bien, entonces, en los problemas de soluciones, ustedes sepan de que van a tener que hacer cálculos auxiliares a veces. Porque si yo no tengo esto de manera directa, siempre de tener alguna manera indirecta de obtenerlo. ¿Sí? Entonces, veamos. El problema me dice que tengo 31 gramos de esto en 45 gramos de agua. Esto es mi soluto y el agua es mi solvente. Entonces, más allá de la fórmula que tenga, esto es un soluto y el agua es mi solvente. Bien, entonces, ¿tengo en mi dato los gramos de soluto? Sí. O sea que estos gramos de soluto que tenía que sacar en mis datos lo tengo. Son 31 gramos. Bien, lo tengo. O sea, fíjense que acá ni me importó la fórmula, le pongo soluto. Bien, ahora, para completar mi regla de 3 necesito gramos de solución. Tengo los gramos de solución y acá me dice 31 gramos de soluto en tantos gramos solvente. De manera directa, los gramos de solución. Hay que sumar. Exacto, nosotros sabemos que la solución es mi mezcla formada por las dos cosas, soluto y solvente, o sea, es mi resultado final.
¿sí? Es mi todo. Entonces, si la solución es mi todo, para saber cuánto tengo de solución, sumo los dos componentes. 31 gramos de soluto más 45 gramos de solvente me van a dar 76 gramos de solución. ¿Sí? Entonces, no lo tengo de manera directa, pero siempre me va a dar alguna manera de obtenerlo. Bien, entonces pongo acá 76 gramos de solución. Ahí me quedó completa mi regla de 3. Entonces yo voy a decir, si en 76 gramos de toda mi solución tengo 31 gramos de soluto, en 100 gramos de solución voy a tener X. ¿Cuánto me da eso? Hagan el cálculo. Y díganme cuánto le da. ¿Ven toda la pantalla? Si no, tengo que pedir que vengan a ver si puedo empujar el mueble un poquito fácil. 40.78. Va, 40.79 redondeo. Ok. Entonces, me da 40,79 gramos de soluto en 100. Proporcionalmente, porque si yo en 76 puse 31, en 100 tengo que poner esto, porque la regla de 3 es proporcional. ¿Y por qué lo hice ese cálculo? Si yo ya sabía lo que tenía 31 y 76, pero para expresarlo con la unidad de concentración. Y la unidad de concentración, porque yo si preparo esta solución a la botellita, no le puedo poner un cartel que diga, acá dice 31 en 76. Yo tengo que ponerle una unidad de concentración que sea universal, ¿sí? Entonces tengo que decir, acá hay tanto por ciento de cloruro de potasio, ¿sí? Entonces, el porcentaje siempre es en 100. Si es peso en peso, el gramo de soluto en 100 gramos de solución. Si es volumen en volumen, mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Pero que tenga todo que expresar en un porcentaje siempre se refiere a 100 de mi total, ¿sí? Entonces, que yo en 100 gramos tenga esto, ¿cómo lo expreso esto en unidad de concentración? Y tengo 40,79 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Entonces tengo gramos de soluto en 100 gramos de solución, se simplifican poniendo porcentaje peso en peso. ¿Sí? Entonces yo digo que esta solución que armé tiene un 40,8 porcentaje peso en peso del soluto. Y eso todo el mundo tiene que saber que se refiere a 40 gramos de soluto en 100 gramos de solución. ¿Sí? Entonces, a mí me puede cambiar la unidad de concentración y por ende cambiará lo que yo pongo acá como incógnita. ¿Sí? Pero la manera de pensarlo es la misma. Siempre planteo la regla de 3. Abajo con incógnita y lo de arriba tiene que salir de mis datos. Entonces, a veces tendré que hacer cálculos auxiliares. A veces un cálculo auxiliar simple como este. A veces tendré que, si yo necesito moles en lugar de gramos, tendré que convertir a moles. ¿Sí? Entonces, con el peso molecular y tendré que hacer una regla de 3 para convertir de gramos a moles. ¿Sí? Pero yo lo primero que tengo que plantear es lo que quiero. Y todo lo demás será cálculo auxiliar. ¿Sí? Bueno, vamos a cerrar ahora las soluciones con un problema más, pero a cerrar por el momento, porque recién estamos empezando. La semana que viene, si bien ya este jueves van a empezar tema nuevo con la profe, bueno, veremos lo que nos queda de soluciones y empezaremos con el tema nuevo, ¿sí? Vamos a ver el 4. Fíjense, el 4 dice, calcule la cantidad de gramos
de agua que se deben agregar a 25 gramos de glucosa para obtener una solución al 35% o al 20%, me da distintas opciones. ¿Sí? Entonces, en este problema, fíjense, a diferencia del 3, a mí no me está pidiendo que haya una concentración, porque ya me dice que yo quiero obtener una solución al 35%, o sea, yo ya tengo claro lo que quiero obtener y qué concentración quiero obtener. Entonces, a mí me está preguntando que yo quiero saber la cantidad de solvente que debo agregar a tanta cantidad de soluto para llegar a lo que me piden. ¿Sí? Entonces, esta es la otra manera de los planteos de problemas de solución. Esta es una en donde yo hallo una concentración y la otra es como el 4. Yo sé la concentración que quiero, pero quiero saber cuánto tengo que poner. ¿Sí? Y vamos a dejar hasta ahí. Vamos a hacer esto. Entonces tenemos en el 4, yo quiero saber los gramos de agua, la cantidad de agua que necesito para ponerle a 25 gramos de glucosa, que es mi soluto, ¿sí? Para preparar una solución que tenga una concentración de 35% peso en peso. Bien, entonces, acá, ¿sí? Acá va al revés, digamos. Acá, yo voy a plantear mi incógnita. Yo quiero saber los gramos de agua que necesito ponerle a 25 gramos de glucosa, de soluto. Bien, entonces yo necesito saber los gramos de agua como dato que tengo y los gramos de soluto que tengo. ¿Sí? Bien, esta es mi incógnita. Gramos de agua que necesito ponerle 25 gramos de solución para que tenga una concentración al 35%. Ahora vamos a trabajar con este 35%, es un dato. Y así, como 35% peso en peso, pareciera que no me dijera mucho, pero si yo lo desarmo, me está dando información. Me está diciendo que tiene que haber 35 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Entonces me está diciendo que yo tengo que poner 35 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Ah, bien, entonces ya estoy teniendo un dato más. Ya estoy teniendo un dato de que pongo, ¿sí? De que tengo que tener 35 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Ah, bueno, pero yo acá no sé cuánta solución, yo de esa solución no sé cuánta agua hay, tengo que saber, porque a mí me interesa saber la relación entre el soluto y el agua, no entre el soluto y la solución. ¿Sí? Entonces yo ya sé que para que sea el 35% necesito poner 35 gramos de soluto por cada 100 gramos de agua y va a ser una solución al 100%. Bueno, pero en mis datos yo tengo una relación de soluto y agua, no de soluto y solución. Entonces tengo que saber estos 35 gramos de soluto en cuánta agua están. Y acá usamos el mismo concepto de recién. Yo sé que la solución es la suma de las dos cosas. Entonces, si 35 gramos de soluto están en 100 gramos de agua, el resto es agua. En 100 gramos de solución, perdón, el resto es agua. O sea que, si a 100 gramos de solución yo le resto los 35 gramos de soluto, porque 100 es el total, el resto de soluto, me va a quedar el otro componente, que es agua. ¿Sí? Entonces tengo 65 gramos de agua.
O sea, que decir que tengo 35 gramos de soluto en 100 gramos de agua es lo mismo que decir que tengo 35 gramos de soluto en 65 gramos de agua. Porque estas dos cosas me forman los 100 gramos de solución. ¿Sí? Entonces, ahora sí tengo una relación entre el soluto y el agua. Y la saqué de este dato, del dato de la concentración que yo tenía que armar. O sea que para armar una solución al 35%, yo necesito poner 35 gramos de soluto por cada 65 gramos de agua. Entonces, ahora tengo los datos para completar acá. Yo necesito colocar 35 gramos de soluto por cada 65 gramos de agua para que mi solución tenga una concentración del 35%. Entonces, si yo tengo 25 gramos de soluto, ¿cuánto le voy a tener que colocar de agua para que mantenga la misma concentración? ¿Cuánto me da? A ver. 25 por 65 dividido en 35. 46, como 42. 46, 43. 43, sí. 46,43 gramos. Entonces, si yo tengo 25 gramos de soluto y le agrego 46,43 gramos de agua, la solución final que yo voy a tener va a tener una concentración del 35%. ¿Se entiende más o menos? ¿Me pudieron seguir? Esto es necesario práctica, ¿sí? Tratar de plantear y tratar de usar las cosas, las voy desarmando y voy viendo cómo las uso. Es dato. El 35% es un dato. Ese dato significa algo. Que son 35 por cada 100. Bueno, pero a mí no me sirve todavía así del todo, porque necesitaba relación entre soluto y solvente, no entre soluto y solución. Bueno, ahí nomás, empleé otro concepto. La solución es la suma de soluto más solvente. ¿Sí? Entonces, como la solución es la suma de soluto más solvente, entonces necesitamos saber de que si 100 es el total, a 100 yo le saco soluto y tengo solvente. ¿Sí? En otra ocasión, a lo mejor a 100 le saco solvente y tengo soluto. Veré cómo lo voy usando, pero el concepto es el mismo. ¿Sí? Entonces, ahí tengo mi respuesta final. ¿Está? Bueno, chicos, vamos a dejar ahí, que son los primeros de soluciones. Después, hasta el ejercicio, bueno, no me acuerdo bien ahora, ya lo cerré. Creo que hasta el 10 por ahí, son más o menos de este tipo. O sea, o calculo la concentración, o calculo cuánto me hace falta. Después ya van a encontrar que viene una parte en donde tenemos estequiometría mezclado con solución. ¿Sí? Bueno, la semana que viene vamos a retomar a partir de ahí. ¿Está, chicos? Perfecto, profe. Perfecto, profe. Nos estaremos viendo entonces. Perdón, ¿de dónde retomamos, profe? La semana que viene vamos a retomar de dudas que haya de esto y vamos a ver estequiometría con soluciones para ya terminar con soluciones. Perfecto. Bueno, profe, gracias. Nos vemos, Gracias chicos. por la clase, profe. Que les vaya bien. Buena semana. Chao, muchas gracias.